Buenos días. Obviamente es una charla grabada. Como todos los años, comenzamos la segunda mitad del año desarrollando el tema viviendas, en este caso vivienda y residencias universitarias para el campus de Paligüe, continuando un poco con la ciudad del conocimiento, que es el tema conceptual que hemos tomado para desarrollar este año. Queríamos, con todo el cuerpo docente, felicitar a todo el taller por el esfuerzo y la producción que han tenido en esta primera mitad del año y bueno, invitarlos un poco con esta charla a iniciar el tema del segundo semestre. Como producimos todos los años, en este año tan particular de manera virtual, nos juntamos al inicio de cada parte del año y al final eh, para reflexionar en conjunto en este espacio, que no solamente el taller es un espacio de enseñanza y aprendizaje, de una metodología, una herramienta como es el proyecto de arquitectura y de diseño urbano, sino también un espacio de reflexión acerca de los temas que nos comprometen y nos interesan reflexionar de conjunto para poder construir, como decimos siempre, de manera colectiva esta cultura de la disciplina. Este año, dentro del marco del campus universitario y de repensar un poco lo que es la infraestructura destinada a la generación del conocimiento, en esta segunda mitad del año vamos a desarrollar el tema vivienda y residencia universitaria. Y siempre lo hacemos en este marco inicial, pensando, reflexionando algunas ideas. Necesariamente uno cuando construye un campo de conocimiento genera recortes discrecionales, subjetivos respecto de la historia, de los referentes, de los ejemplos que uno utiliza. En este caso en particular me gustaría comenzar con una frase que reseña Joseph Quetlas, un arquitecto y intelectual español, en donde cambia un poco el concepto de vivienda o de vivir por el concepto del habitar, y a través de este collage sobre la casa, la famosa casa Fanworth de Mies van der Rohe, que ha tenido millones de alteraciones en ese marco que significó la abstracción de esta caja de vidrio que recorta una mirada del paisaje, trae a colación esta frase del autor de esta casa, de Mies van der Rohe, allá por el año 31 en una revista alemana, Die Form, en donde comienza su artículo diciendo: la vivienda de nuestro tiempo aún no existe. Con esta frase aforística, como todas las suyas, Mies iniciaba el programa para la exposición de la construcción celebrada en Berlín en 1930. Sin embargo, seguía Mies, la transformación del modo de vida exige su realización. Ahí vemos un poco la tapa de esa revista Die Form y de algunas otras revistas de época, en donde la arquitectura estaba intentando poner de manifiesto los cambios que esta sociedad estaba requiriendo en relación al hábitat, ¿no? Con esta cruz roja sobre esta imagen del interior de una vivienda tradicional alemana del siglo XVIII o XIX, enfrentándola un poco a esta arquitectura más despojada, más de lo mínimo, de la flexibilidad, de la transparencia, de la integración con el paisaje, estos principios modernos que reflejaban un poco esta revisión de lo que significaba ese momento tan particular, ¿no? Un momento de colisión entre la historia y la modernidad que se ve reflejada con bastante precisión en esta película que los alumnos de tercer año, cuando desarrollaron su esquicio inicial de la primera mitad del año, han tenido que ver, y tenía eh, esta película de Jacques Tati, Mon Oncle, mi tío, que hablaba de esta persona que recorre esa Francia y que se ve enfrentada un poco al lugar donde vive, ese viejo edificio, esa ciudad de los cafés, de la bicicleta, de los adoquinados, que entran en colisión con esa nueva arquitectura, esa arquitectura moderna, abstracta, difícil de comprender a veces, difícil de adaptarse, incluso parodiándola
respecto de cómo esos elementos de diseño eran vistos en ese momento. Se ha dicho que el siglo XIX fue el siglo de los imperios. En realidad el fin del siglo XIX o principio del siglo XX es la disolución de esos imperios, esa puja política, económica, de potencias europeas que pugnaban un poco por su liderazgo y que llevó a el primer conflicto bélico de magnitud del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial, que dejó una Europa devastada, que había que reconstruir, y que a su vez sirvió como marco espacial para que los nuevos arquitectos desarrollaran una visión más adecuada o más ajustada a la realidad de lo que significaba el espacio, la ciudad, la residencia. Y la figura de Le Corbusier en este principio de siglo fue vital, directriz para la disciplina. Ahí por la década del 30, Le Corbusier desarrolla este sistema, el sistema modulor, hoy bastante ingenuo, pero en ese momento dramáticamente transformador, en este sistema de losas y columnas que permitían la desaparición un poco de todo ese elemento de cierre, mampostería que antes cargaba con la responsabilidad estructural del espacio arquitectónico. Sin embargo, en esas primeras exploraciones, aquí vemos uno de los primeros proyectos de vivienda colectiva que desarrolla Le Corbusier a partir del sistema dominó que vemos ahí arriba, ya no solamente pensado desde la unidad, sino desde cómo esta unidad se transforma en un sistema colectivo. Vemos cómo todavía la arquitectura, la expresión formal y tecnológica tiene mucho más que ver con ese proto-racionalismo, con esas expresiones iniciales desarrolladas en el centro de Europa y sobre todo en Alemania, como las arquitecturas de Gropius, Meyer, en algunas de sus expresiones de esas fábricas, o la famosa fábrica de Peter Behrens, ¿no? Cómo esa arquitectura fue logrando una imagen de mayor austeridad, más desligada con los elementos clásicos, y que luego, sin lugar a dudas, nuestra disciplina mezclada siempre con una fase artística, Le Corbusier desarrolla junto al artista plástico Sanfant, paralelamente en ese desarrollo de la búsqueda por una imagen y un espacio contemporáneo, la idea del purismo, que es una línea pictórica vinculada con la abstracción, como lo era el cubismo, de colores más claros, en donde proyecta, ahí vemos uno de sus cuadros iniciales, esa idea de volúmenes sólidos, blancos, que luego lleva a la construcción de su arquitectura. Este es el Atelier de Sanfant, una de las primeras construcciones donde Le Corbusier transfiere esas ideas y esas especulaciones arquitectónicas de esta pieza arquitectónica como una máquina de habitar, una máquina de producir, muy apoyada siempre la disciplina a través de escritos, a través de publicaciones que intentan llevar a la comunidad, a la sociedad, estas reflexiones acerca de la sociedad y del espacio, en este caso la revista L'Esprit Nouveau, que funda Le Corbusier con Sanfant, ¿no? Y luego parte de toda esa recopilación de escritos hechos en esa revista periódica son la base de quizás el libro más emblemático y más trascendental en la primera mitad del siglo XX, que es Hacia una arquitectura, donde Le Corbusier genera un poco ese marco conceptual de la arquitectura moderna como una pieza, como una máquina espacial, ¿no? Comparando un poco la tecnología de los barcos y los autos con los templos griegos, asemejando un poco esa idea de que son los nuevos íconos de la tecnología los que van a marcar la imagen arquitectónica de la sociedad, ¿no? Y ahí vemos cómo en realidad esa Maison Dominó también tiene que ver con la traslación de esa industria, de esa tecnología novedosa como era la ingeniería del volar, ¿no? Y cómo las primeras exploraciones tienen que ver con la residencia, en este caso un complejo de viviendas para el dueño de la fábrica Citroën de automóviles, pensando la vivienda casi como una pieza técnica automotriz posible de replicar infinitamente para resolver
el problema del hábitat de esa clase trabajadora de la fábrica. Naturalmente, a través de todas estas ideas generó una gran transformación respecto de lo que era esa idea de la historia y los elementos que componían la arquitectura residencial, y los transfirió a través de quizás uno de sus mayores emblemas de esa primera época heroica de la modernidad, esa Ville Savoye posada en el paisaje sobre pilotis, esa máquina que referenciaba a esos 5 puntos de su arquitectura, ¿no? Esa arquitectura que flotaba sobre una estructura de columnas que le permitía una planta libre, flexible, una fachada que a su vez, al no depender de esas paredes, se transformaba en un elemento de referencia y de marco para redescubrir y para controlar y contener el paisaje a través de esas ventanas corridas, y por supuesto la utilización de los techos ya no como un elemento de cierre de la casa, sino como un elemento de uso a través de esas terrazas jardines. Y esta idea de la unidad, del elemento mínimo que era el espacio residencial, Le Corbusier lo lleva a distintas escalas, ¿no? Lo transfiere a la escala de la vivienda colectiva en esta pieza maestra que es la unidad de habitación de Marsella, en donde este sistema de Tetris tridimensional estructural le permite que cada una de esas unidades compositivas residenciales se inserten un poco en esa matriz espacial, y luego a su vez lo lleva, luego de algunos viajes que realiza, sobre todo su viaje a Latinoamérica, y a través del libro Precisiones sobre el presente y el futuro de la arquitectura y del urbanismo, lo lleva a una arquitectura de la infraestructura y permite a su vez, a través de esa unidad, de ese elemento más amplio que era esa pieza genérica, construir una infraestructura territorial, en este caso con un plan urbano ideal para Río de Janeiro en el año 29. Todos los años utilizamos el viaje de estudios que hacemos a Buenos Aires y a La Plata con los alumnos de primer año para visitar la única obra que tiene Le Corbusier en Sudamérica, que es la Casa Curuchet, y utilizamos esa casa como laboratorio de investigación sobre la escala doméstica, ¿no? La analizamos, la relevamos, entendemos sus componentes, cómo funcionan sinérgicamente, tanto en planta, en volumen, espacialmente, y a través de eso generamos una matriz de relevamiento a través de dibujos, fotos, análisis de sus componentes y exploraciones más intelectuales acerca de cómo esos componentes de escala residencial funcionaban en la Casa Curuchet. Este año, naturalmente, la imposibilidad de viajar, que espero podamos retomarla con todos los años, no solamente con primero el año que viene, nos ha llevado a reformular algunas hipótesis de trabajo y nos ha dado la oportunidad de hacerle justicia a un emblema de la escala doméstica de la ciudad de Bahía Blanca, ¿no? La casa del doctor Pillado, construida por Vladimiro Acosta en 1932. Vladimiro Acosta, que es un arquitecto nacido en Europa, en la Unión Soviética, en Odessa, a principios del siglo XX, y que también, a la manera de Le Corbusier, fue influido por toda esa euforia de la primera mitad del siglo, esos conflictos de definición de una nueva sociedad. Recae en la Argentina a mitad de siglo, luego de una experiencia educativa y de trabajo en Europa, en su país natal, en Francia y en Alemania, y desarrolla un modelo que se llama modelo Helios a través de semicubiertos, aterrazados, aleros, en donde desarrolla un sistema muy interesante de espacio doméstico en relación a la utilización del sol y el clima, ¿no? Algo que produjo sistemáticamente a lo largo de todos sus proyectos. Esta es una imagen de un complejo de viviendas para la isla Maciel. Ahí se ven un poco todo ese sistema de terrazas y aleros, y que lo transfiere luego a esta residencia individual que es la casa del doctor Pillado sobre la avenida Alem, ¿no? Una casa extraordinaria tanto en sus elementos compositivos exteriores, donde se ve parte de toda esa investigación de la arquitectura bioclimática, pero también en la espacialidad interior y en la búsqueda de todos esos elementos que hacían
a la interfaz del espacio moderno, del espacio contemporáneo, ¿no? Esa integración de las dobles alturas, los espacios, las expansiones. En alguna reflexión, Elio Caporosi acerca de la casa pillada la describe como la casa y la invisibilidad. La casa tiene la habilidad de ciertas plantas en el desierto. Por meses o años permanece oculta, invisible, desaparece a la vista, es olvidada. Hasta que alguna primavera o en cualquier tiempo propicio, cuando es mirada, es vista. Y cuando es vista, toca los corazones. Se puede pensar que la casa seduce como forma de autoprotección. Luego, como en ciertos amores de juventud, se pierden los vínculos y no sabemos descifrar qué nos pasó. Con toda esta poesía y esta foto increíble de uno de los docentes de la casa, del taller de Juani Ayerbaum, vamos a tomar esta pieza de la misma manera que tomábamos la pieza de Le Corbusier y vamos a aprender de la de Emilio Acosta y vamos a aprender de la casa Pillado en este esquicio de investigación sobre la escala doméstica del espacio contemporáneo. Naturalmente seguimos con este recorte y a lo largo del siglo XX, que fue un siglo de cambios dramáticos entre esas primeras décadas y la segunda mitad del siglo, donde se asentó un poco todo este proceso productivo y tecnológico que se había iniciado con la revolución industrial allá en el siglo XIX. Así como alguien determinó que el siglo XIX era el siglo de los imperios, también se dijo que el siglo XX era el siglo de los países, ¿no? El fin del siglo XX podría haber sido la destrucción o la disolución del territorio tal como lo conocemos como países. Pero en esa mitad del siglo XX, nuevas tensiones políticas y económicas de estos países que se habían recompuesto de ese primer gran conflicto, entran de nuevo en conflicto en lo que constituyó la Segunda Guerra Mundial, ya no solo vinculado como espacio territorial a esa Europa central, sino ya incorporando casi en una guerra mundial planetaria a todos los países importantes y desarrollados, Estados Unidos, Japón. Todo el mundo se involucró en esa pelea por la puja de un poco los modelos políticos nacionalistas que querían tomar control sobre esa Europa central. Y naturalmente, digamos, esta guerra culminó con el detonante de la bomba atómica en Hiroshima, que trajo un poco toda la destrucción masiva que el hombre puede generar y puso un freno un poco a todo este momento de destrucción sin ningún sentido que fue toda esta Segunda Guerra Mundial. En este contexto, naturalmente, toda una gran industria que había sido destinada a la producción de material bélico queda en desuso y se reconvierte para la industria de la producción de automóviles, barcos, aviones comerciales, materiales de construcción, materiales pesados, todo en función de la reconstrucción nuevamente de esa Europa devastada. Y aquí surgen dos grandes ganadores en esta guerra que representan dos modelos económicos, políticos y culturales, el capitalismo versus el comunismo, Estados Unidos versus Rusia, con lo que se conocía en la segunda mitad del siglo como la Guerra Fría. Naturalmente hoy sabemos un poco quién fue el gran ganador de esa segunda batalla de la Guerra Fría y quién se quedó un poco, y qué modelo sucumbió frente al otro, y yo creo que en ese sentido este modelo americano de la libertad, del emprendimiento, del desarrollo, un poco manifestado en esta idea del sueño americano, se vio muy promovida por el Estado, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos, en lo que fue este surgimiento de esto que fue al inicio Hollywoodland, un desarrollo inmobiliario, pero que luego al asentarse en Hollywood todo el mecanismo, por un lado del cine y de los estudios de grabación, que hacían un poco la gran comunicación mundial de lo que pasaba y de las artes y la cultura, y también
a este otro fenómeno de Disneyland, que era la creación de un mundo mágico, de un mundo idílico, proyectó a California y sobre todo a la ciudad de Los Ángeles a transformarse en esa idea de ciudad del futuro, ¿no? De ciudad del futuro, ciudad de la promesa, esa ciudad productiva, intelectual, del auto, donde el crecimiento infinito, esta noción de la metrópolis se extiende, pero se vincula con la naturaleza. Y en ese sentido, el espacio doméstico, el espacio de residencia, a través de estas fotos de Julius Schulman, como la anterior, muestran un poco esa imagen idílica del modo de vida perfecto que ofrecía este modelo del capitalismo a cualquier persona que estuviera deseosa de crecer individualmente. Naturalmente eso vino aparejado, como siempre, como había pasado con Le Corbusier y Osanfan, con las artes plásticas, en este caso, esta sensación de nuevo espacio de libertad que ofrecía ese paisaje, esa ciudad infinita de Los Ángeles, esa geografía increíble, fue retratada por pintores como David Hockney, este pintor inglés que encontró un espacio de libertades de todo tipo, ¿no? Políticas, sexuales, intelectuales, para poder desarrollar su obra, y que atrajo a todos los intelectuales de la arquitectura y del urbanismo a repensar ese modelo urbano, espacial y arquitectónico como el modelo ideal, ¿no? Rainer Banham, uno de los teóricos del momento, ¿no? Que venía un poco de ser una figura en esa Europa de la reconstrucción, una persona que no andaba, que no manejaba, que recorría las calles de su Londres natal en bicicleta con ese traje de moñito, y ahí lo vemos como en su traspaso a vivir en Los Ángeles aprende a manejar, entiende esa cultura del automóvil y desarrolla y utiliza una de las pinturas de Hockney para reflejar uno de sus libros, de Los Ángeles, la arquitectura de las 4 ecologías, en donde definía esa ecología a partir de estos 4 escenarios, uno que él llamaba la utopía, ¿no? Esa idea de la utopía de los sistemas de conectividad, de las autopistas, y lo que él llamaba la Anonymous Land, que era esta matriz homogénea de muy baja escala, de ocupación total, que era esa matriz del damero que estaba por detrás de esa ciudad, de esa cuadrícula de Los Ángeles, sumado a las 2 condiciones geográficas presentes en esa matriz urbana, que eran por un lado la montaña y por el otro lado la playa, ¿no? Lo que también irónicamente Banham llamaba surfurbia. Para estos escenarios nuevos surge una nueva arquitectura, también basada en esos principios de la modernidad, pero que venía a reflejar esas condiciones ideales y utópicas de esta ciudad de la libertad, del paisaje, de la cultura, esta casa de Craig Elwood en la playa de Malibú, con sus interiores que aún, habiendo pasado 70 años, siguen siendo un modelo y una imagen icónica de lo que significa la contemporaneidad del espacio doméstico. Naturalmente, para el modelo de la montaña también se desarrollaron esas utopías y esos espacios residenciales que proyectaban a través de nuevo de otra foto de Schulman esa como integración del espacio doméstico ideal, utópico, enmarcando casi a la manera de esa casa de Mies van der Rohe, la casa Farnworth, el espacio doméstico como un marco para ver el paisaje, en este caso de la ciudad infinita de Los Ángeles. Y nuevamente las publicaciones, nuevamente esa manera de comunicar a través de los elementos periódicos, en este caso la revista Arts and Architecture de la época, una revista producida, digamos, o que se reconvirtió a partir de este editor, John Stenza, muy vinculado en este caso a Charles Eames, y a toda una vanguardia de arquitectos jóvenes que estaban explorando un poco esta nueva etapa de la arquitectura de posguerra, y esa revista llama a una investigación que la denominó Case Study Houses, que son una serie de viviendas para las cuales convocó a
un grupo de jóvenes arquitectos y consagrados arquitectos. Ahí podemos ver a Craig Edwood, Charles Eames, Pierre Koenig, bueno, un montón de jóvenes arquitectos y consagrados arquitectos para los cuales les propuso diseñar una serie de tipologías residenciales contemporáneas basadas en las nuevas industrias de construcción, estas estructuras metálicas con estructuras casi autoportantes, de una racionalidad absoluta, que pudieran ser reproducidas infinitamente en esta idea casi de prototipos de construcción que reflejaran, como ven todavía, esas virtudes de ese espacio doméstico moderno, posible de construir a un bajo costo y de acceso masivo. Esas eran un poco las premisas de este programa, para los cuales los arquitectos desarrollaron distintas prototipos. Quizás la más conocida o una de las más promovidas es esta casa de esta pareja de diseñadores, Charles y James Eames, que desarrollaron una casa con estudio, y se puede ver un poco en dos módulos, donde toda la casa, y vemos un poco los arquitectos fotografiados con la parte de la estructura de sus mobiliarios, y como casi esa pieza perfecta, un mecano de piezas construibles, de sistemas constructivos en seco, que desarrollan no solo el envolvente, la estructura arquitectónica, sino también cada una de las piezas que componen esas divisiones, esos herramientas, esos muebles, e inclusive el diseño particular de cada uno de los elementos de mobiliario de la casa. A este grupo se suma Craig Edwood, un arquitecto sin una formación específica, una especie de alguien que había tenido algo de formación en ingeniería, en alguna cosa de la ingeniería, algo de formación en las artes, que se dedicaba también a la actuación, y que tomó parte de esa investigación de las Case Study Houses y las transfirió a exploraciones arquitectónicas de mayor escala, de mayor complejidad, con clientes específicos, para lotes específicos, desarrollando aún más y llevando, quizás estirando un poco más, tensando un poco más cada uno de esos elementos en relación a esta condición de la modernidad, el paisaje, la integración, y probablemente esta exploración de alguien que no estuvo dentro de esa vivienda, que son esta exploración de la casa tropical del ingeniero Jean Prouvé, que diseñó una casa completamente modular que podía ser desarmada y ensamblada, y que contenía en un contenedor que podía ser llevado por barco o avión a cualquier parte del mundo. Y ahí vemos un poco cómo esa lógica de la industria, de la estandarización, de los materiales prefabricados, hacían de esta casa una pieza constructiva que podía ser replicada en cualquier contexto, pudiendo adaptar esa idea de pieza central estructural con un envolvente de piezas secas que daban cerramiento y podían generar como un mínimo acondicionamiento a las condiciones óptimas para esta pieza de escala doméstica. Por supuesto, esas galerías, esos parasoles, todos los elementos que encajaban en ese sistema constructivo. El segundo año va a trabajar en esta primera instancia del año con unos esquicios, tratando de explorar esas casas de las Case Study Houses de California, y tratando de llevar adelante también ese nivel de exploración que les dio origen, esas casas que se podían replicar, ahora trasladándolas de una exploración individual a colectiva. Y tercer año hará lo mismo con una serie de casas de Craig Edwood, intentando entender que estas piezas individuales pueden ser una matriz compositiva del espacio colectivo, y luego llevarlas a las exploraciones residenciales que desarrollaremos en la segunda parte con los ejercicios de vivienda. Si dijimos que el siglo XIX fue el siglo de las ciudades y el siglo XX de los imperios, el siglo XX de las ciudades, el siglo XXI es indefectiblemente el siglo de las ciudades. Imperios, países, ciudades, para ponerlo un poco más claro.
Indudablemente los avances científicos tecnológicos han llevado a un nivel de comunicación de todo el mundo que permitieron no solamente que esa comunicación transfiriera personas, sino también capitales, ¿no? Este es un dibujo de Rem Koolhaas refiriéndose a ese libre flujo de capitales del yen, del euro y de los dólares, formando esta palabra yes en un sentido positivo de lo que se pensaba a fin del siglo XX, el impacto positivo que podía generar que ese exceso de capitales de los países desarrollados pudiera generar un desarrollo en países subdesarrollados, generando un equilibrio más integral. Indudablemente cada momento se ha visto afectado por estas insensateces del ser humano. En este caso la globalización ha llevado que luchas y peleas de fanatismos religiosos pudieran expresarse con sus insensateces en cualquier lado del mundo, como fue el caso de las Torres Gemelas o como es el caso actual del coronavirus, ¿no? La globalización ha permitido que en poco tiempo, prácticamente nada, los virus se trasladen a través de los aviones, del aire, de la actividad propia, expandiéndose de una manera viral en todo el mundo. Estas son un poco la anterior, esta y seguramente muchas que estarán por venir, son los desafíos de esta nueva época, de esta nueva globalidad, ¿no? Es raro que ese mapa del coronavirus sea igual o esté, digamos, muy emparentado a todo lo que es el estudio del crecimiento de estas matrices urbanas territoriales casi, que son estas ciudades de más de 5, 10, hasta 30 millones de habitantes que van a definir un poco el espacio urbano y el espacio social del siglo XXI, ¿no? Acordémonos que ya la mitad del mundo vive en estos puntos y que estos puntos promueven dramáticos cambios sociales, económicos y ambientales en esta acumulación de personas en pequeñas partes del territorio que ha generado grandes desigualdades y que es un poco el espacio y la matriz espacial donde nuestra disciplina va a tener que desenvolverse, donde siempre decimos que las infraestructuras ya no son un problema únicamente técnico de transferir flujos, sino que son un problema estético del espacio contemporáneo de la ciudad, donde la movilidad es verdaderamente uno de los problemas, donde el crecimiento abrasivo de modelos espaciales insensatos han destrozado y han erosionado el soporte medioambiental donde se asientan y donde debemos proteger mucha de esta calidad ecológica para producir alimentos en un mundo finito, en una población que crece desmedidamente y donde el gran desafío nuestro es evitar estos modelos de fin de siglo de expansión urbana completamente irracionales, ¿no? Frente a esa condición dramática, compleja, contradictoria de la congestión, de esa mirada de fin de siglo, surge este equipo de trabajo que es liderado por Rem Koolhaas, la Oficina de Arquitectura Metropolitana. Surge en Londres, en esa gran capital, pero se traslada a Manhattan en ese final de siglo, los años 80 y 90, y desarrolla toda una investigación a partir de una mirada completamente surrealista de esa realidad. Es imposible entender esta realidad con una mirada lineal, racional, porque todo este mundo contemporáneo es sumamente inconsistente, irracional y subjetivo. Así lo definía Rem Koolhaas y Oma, y desarrollan a partir de esta mirada particular una investigación del segundo libro. Quizás si en la primera mitad del siglo XX la disciplina estuvo marcada por hacia una arquitectura de Le Corbusier, seguramente la segunda mitad o el fin del siglo XX estuvo marcado por este libro Delirious New York, ¿no? Donde no solamente desarrolla una mirada crítica sobre el problema de la metrópolis, lo que significa la disciplina como una herramienta de investigación, sino que desarrollan investigaciones puntuales que lo llevan, como en el caso que ya lo hemos visto en alguna otra charla teórica, de la investigación del Downtown Athletic Club de Manhattan, un edificio en vertical, multiprogramático, lo lleva a pensar
una nueva manera de interpretar una arquitectura del siglo XXI, cómo la ciudad ingresa a estos edificios con espacio público, cómo estos edificios se transforman en íconos que resignifican lugares de la ciudad y cómo muchas de esas premisas de la modernidad, sobre la flexibilidad, sobre la utilización del espacio público, se reinterpretan a una escala metropolitana, no solamente para las escalas de los objetos arquitectónicos, sino también para el paisaje, como es este caso el proyecto para un parque en Francia, el proyecto de la Villette, y a escala urbana y metropolitana. En este caso, para llevarlo al caso de la vivienda, una de las primeras viviendas, casi como esa especie de collage surrealista sobre la historia, la preservación de la historia en esta vivienda suburbana parisina, y en donde aparece casi una mímica de la Ville Savoie, de esa ventana corrida, de esa estructura sobre pilotis, pero que ya los pilotis no son sistemáticos, donde ese sistema de recorrido de la rampa se interrumpe para mezclarlo con escaleras, donde esa terraza jardín ya no solamente es un elemento lúdico, sino que tiene que ver con una iconografía de este siglo, de estas referencias de la arquitectura del siglo XX. Podemos ver en esta casa de Rem Koolhaas este surrealismo de llevar una jirafa para referenciar que hasta animales de gran escala entran debajo de ese techo, o traer esas piletas de David Hockney y esas arquitecturas de construcción en seco, casi como un manifiesto de esos momentos, poniendo esta foto en donde la iconografía de esta casa casi se posiciona en el escenario parisino, casi como un nuevo ícono arquitectónico, como lo fue la Torre Eiffel que vemos en el fondo. Indudablemente la escala esta nos ha permitido entender que ya los programas no son estancos, que los programas no están definidos, o que los edificios no están definidos por usos específicos, como eran algunos de los principios de esa arquitectura moderna. Y ya esta arquitectura de gran escuela iconográfica, que tiene de nuevo referencias quizás de esa industria bélica, ¿no? Koolhaas adopta parte de estas imágenes y de esta tecnología de diseño de jet para transferirlas a la arquitectura. Y digo que desaparece la noción de tipo, porque finalmente ese gran edificio que es la Casa de la Música de Oporto en realidad surge paradójicamente de la transposición de una tipología de vivienda, de un proyecto que la oficina de Koolhaas no puede construir, que es esta vivienda para un cliente que quería una casa completamente de vidrio. Y Koolhaas reproduce un poco esa idea de un gran espacio doméstico encerrado por un sistema de movimientos y de conectividades y de pequeños espacios que conforman esa vivienda, ese espacio residencial, y luego los traslada sin ningún prejuicio a otro programa completamente distinto, como es una casa de música con una sala sinfónica, ¿no? Naturalmente esa casa de vidrio no puede construirse esa otra escala del mismo material, y cambia un poco esa expresión de esa especie de cubo facetado. Pero siempre la vivienda ha sido un ámbito de exploración de estas nuevas maneras del habitar, de estos nuevos modos, y en este caso Koolhaas explora a través de esta casa unifamiliar en Burdeos algunas de estas cuestiones tecnológicas del siglo XXI, ¿no? Cómo la tecnología podría definir parte del espacio doméstico en esta casa muy particular, diseñada enteramente para una persona discapacitada con movilidad, discapacidad motriz, que tiene que recorrer su casa de varios niveles y lo desarrolla a partir de una plataforma móvil, que es esa especie de plano de ascensor que va recorriendo esa gran biblioteca, y podemos recuperar parte de esas investigaciones anteriores del espacio central, donde ese elevador, esa plataforma, esa plancha móvil se mueve, y ese basamento que recupera parte de esa especie de estructura de movimiento encerrada, abigarrada,
vemos un poco ese plano de la pieza flotando en el aire de las escalas de esas casas que se integran con el paisaje, un basamento vinculado casi como una referencia a Le Corbusier, con esa planta de los flujos y las movilidades, un piano nobile para el uso público y un piano más privado, casi como trayendo a colación esas figuras y esos espacios raros de la casa Curuchet. Paradójicamente, esta casa, como la casa Curuchet, que fue muy poco habitada por el doctor Curuchet y su familia, esta casa, el usuario muere sin poder ver la casa terminada y se produce este video donde el personal doméstico, casi de manera irónica, es el único que termina usando esos sistemas de tecnología para recorrer esa casa que rápidamente queda abandonada como una exploración de cómo las nuevas tecnologías podrían impactar en la escala doméstica, ¿no? La incorporación de la luz, los dispositivos de cierre, separación, articulación de ese plano móvil y de cómo toda la arquitectura puede regularse a través de dispositivos de manejo individual, ¿no? Y fíjense que paradójicamente en este video volvemos a tener un relámpago de esa película de Jacques Tati, ¿no? Trayendo un poco también el disconfort de esta escala doméstica de siglo XXI. Naturalmente Kulhas sigue transfiriendo estas exploraciones individuales de escala doméstica a la escala colectiva, quizás con mayor profundidad, mayor desarrollo, mayor inteligencia en estos modelos colectivos de las viviendas japonesas de Fukuoka, donde recupera parte de la cultura específica de este espacio doméstico introspectivo japonés, del patio zen, de estas viviendas vinculadas hacia el interior, pero que naturalmente se expresan metropolitanamente a través de esos techos que incorporan la luz, el sol, la vegetación, con siempre llamativas repercusiones o alegorías a esas casas de las case study houses de la década del 50. Quizás en la escala metropolitana, en esa escala masiva, en esa preocupación contemporánea de albergar a grandes grupos de personas en pequeños espacios, desde donde Oma y Kulhas exploran todo su potencial, ¿no? En estas viviendas, por ejemplo, este conjunto de viviendas donde a Kulhas le piden que en un lote desarrolle una serie y cantidad de torres de viviendas residenciales. Su equipo de proyecto transgrede ese pedido original y desarrolla una cantidad de piezas en el formato de torres, pero en vez de ponerlas verticales una a una, las empieza a apilar y las empieza a organizar en estos rombos, en estos hexaedros, en donde el sitio tiene poca pisada, recuperando gran parte de la superficie absorbente del sitio, donde se desarrollan esas terrazas y donde este sistema empieza a generar parte de lo que significa ese compromiso contemporáneo del espacio colectivo, del espacio público y de la gran densidad, casi como estas piezas de contenedores apilados en el espacio, en donde uno va desde el desarrollo de la tipología al conjunto, a la escala metropolitana, ¿no? Manteniendo esa línea de investigación de la unidad al conjunto, pudiendo explorar con sus digamos, adeptos y sus detractores esta arquitectura que refleja un poco este compromiso de poder inventar y poder pensar nuevos modelos espaciales. Eso vamos a desarrollarlo con Cuarto Año a través de este esquicio de la tipología a la propuesta arquitectónica y urbana, tratando de recuperar estos conceptos de lo individual, lo colectivo,
en la producción de lo que significaría reflexionar en todo el taller qué va a ser o qué tendría que ser la vivienda contemporánea, la vivienda del siglo XXI, ¿no? Ya todos sabemos que la vivienda no es solamente un problema de techo, la vivienda es un derecho universal, donde sabemos que esos modelos de densidad han llevado a espacios que no han promovido la integración comunitaria, esa idea de lo colectivo, ese espacio de integración, donde sabemos que también los grupos sociales que habitan esos espacios domésticos cada vez son más variados, incluyen más modelos, si se quiere, de organizaciones familiares, y donde el espacio residencial ya no es solamente esa idea de la vivienda tradicional donde uno iba a pasar cierto tiempo, sino que esa vivienda se ha extendido en sus límites, en sus actividades, e incluye recreación, trabajo, interacción, y en donde creo que siempre el taller trabaja sobre el problema central conceptual de generar ideas para resolver estos temas residenciales. Vamos a seguir utilizando para esta exploración de la segunda parte del año el Campus Paligüe, tratando de ofrecer desde nuestra investigación, en nuestro espacio de aprendizaje y enseñanza, una visión posible también de modelos de ocupación y desarrollo y aprovechamiento de este campus. Y en este sentido, por primera vez, luego de 4 años, vamos a verificar o intentaremos verificar esta idea de la verticalidad. Quinto año he desarrollado en la primera mitad del año 2 modelos de planes de crecimiento y desarrollo para el campus de Paligüe, cada uno basado en estrategias puntuales, en problemas reales, en metros cuadrados, en programas específicos y en áreas residenciales. Y hemos seleccionado una de esas matrices, no porque sea la mejor, sino porque pedagógicamente es la que más se adapta a los requerimientos de este ejercicio pedagógico de la residencia y la vivienda del campus, pero hemos elegido un sector de esos masterplanes para que sea la matriz donde cada año luego inserte su proyecto y podamos un poco revalidar y podamos aportar en esta construcción colectiva con los proyectos de residencia a este masterplan cada año con sus terrenos. Iremos completando a fin de año para poder ver conjuntamente con los equipamientos y las residencias un aporte integral de una resolución para esta visión futura del campus de Paligüe. Seguramente después de esta charla han quedado planteados un montón de incógnitas, un montón de caminos a explorar. Los esquillos son trabajos cortos que nos van a permitir indagar sobre algunas cuestiones puntuales que después podrán ser transferidas en los ejercicios prácticos de las residencias y los proyectos que desarrollaremos. Y con esto iniciamos un poco con esta charla, esta segunda parte del año que esperamos, y vamos a poner un poco todo desde el cuerpo docente para acompañarlos en esta exploración que seguramente será tan rica y tan productiva como lo ha sido la primera parte del año. Así que esperemos entre todos poder terminar este año tan raro y tan particular de la mejor manera posible, generando una exposición presencial si pudiéramos, pero si no virtual, para poder ya no mostrarle a todo el taller, sino a toda la carrera y seguramente a todo el universo de la Universidad Nacional del Sur, esta exploración acerca de lo que va a poder ser, o lo que podría ser el campus en su desarrollo integral.